El día de hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, durante la conferencia matutina el presidente de la República recordó 3 artículos fundamentales de la Constitución que los que tienen la edad de un servidor y tal vez un poco más jóvenes, veíamos siempre en la escuela, desde la primaria, que estos 3 artículos de la Constitución son fundamentales para el desarrollo de una patria independiente, solidaria y democrática. Me refiero al artículo 3º, al artículo 27 y al artículo 123 constitucionales. En el caso del artículo 3º, hago alusión a esto porque el presidente insistió, como en otras veces, que en el periodo neoliberal, igual que en el porfiriato, por eso le llama que el periodo neoliberal es el neoporfirismo en México, en estos periodos lo que existió fue una democracia simulada, o sea, democracia de nombre, en el fondo era una dictadura, tanto con Porfirio Díaz como en el periodo de las grandes transnacionales, nacionales también, empresas nacionales y extranjeras. El artículo 3º plantea, o ha planteado por mucho tiempo, que la democracia es entendida no solo como un régimen jurídico, ahí se quedan muchos solamente en la forma. Entonces, el artículo 3º plantea que la democracia no debe entenderse solo como un régimen jurídico, sino como un medio que permite elevar de manera sistemática el nivel de vida de los mexicanos. Algunos a esto le llaman democracia económica, pero lo fundamental es que en la Constitución ha estado esta parte esencial de la democracia. Repito, no solamente como entenderla como un régimen jurídico. Eso les gustaría mucho a los neoliberales, que ahí nos quedáramos. No, más profundo que eso es entenderlo como un medio que permite elevar el nivel de vida de los mexicanos. Y el presidente hoy, congruente con esto, planteó que la democracia debemos entenderla como una forma de vida de los mexicanos. Y entonces debemos desechar ya este periodo de democracia simulada, porque siempre hubo fraudes electorales, igual que los ha habido en Estados Unidos, igual que los ha habido en diversos países de Europa, se simula y en el fondo se traiciona el voto y la confianza del pueblo hacia sus representantes. Entonces pasamos de una democracia simulada a una democracia representativa, donde el pueblo eligió a sus representantes, incluyendo al presidente. Pero no basta con eso, el presidente siempre insiste en que hay que avanzar hacia la democracia participativa, es el poder del pueblo real en todos los sentidos. Y uno de ellos es la frase también que el presidente alude mucho, que el pueblo pone, el pueblo quita. Pero a pregunta de un periodista, el presidente dijo, pues realmente ahorita ya se quitó el fuero, pero solo al presidente. Siguen teniendo fuero otros servidores públicos, otros tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. También revocación del mandato, claro, opera ahorita por la insistencia del presidente, pero solo para el presidente, no para otros niveles del ejecutivo o del propio legislativo. Entonces va a haber en el 2022 una consulta sobre la revocación del mandato del presidente. Pero como bien decía un periodista, debiera extenderse esa revocación del mandato pues a los gobernadores, a los alcaldes y también al poder legislativo. Pero vamos hacia allá. Entonces lo que está haciendo el presidente actualmente es ayudar a transitar de la democracia representativa a la democracia participativa. Como él lo dijo ayer, entender muy claramente el concepto. Democracia es demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Y como decíamos al principio, entender la democracia no solamente como un régimen jurídico, sino como un medio que permite elevar el nivel de vida de los mexicanos y, como dice el presidente, como una forma de vida de los mexicanos. Todas las decisiones democráticas, entendiendo esta como el poder del pueblo. En otro orden de cosas, cuando ahorita el tema de los energéticos está a la orden del día en todo el mundo, y aquí reiteramos la visión del presidente de la República de poner énfasis tanto
en la utilización del petróleo y sus derivados, como también en el tema de la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Se estima que este año, con la subida internacional del precio del petróleo, se estima por algunos que podríamos tener adicional, o sea, como sube el petróleo y como la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión estiman un precio del barril de petróleo crudo en el año y sobre eso basan el presupuesto, pues vamos a tener lo que llaman excedentes petroleros por alrededor de 200,000 millones de pesos. O sea, si esto se concreta, vamos a tener una cantidad extraordinaria de recursos adicionales por seguir la política del presidente de la República y no los consejos, digamos, totalmente orientados en función de los grandes intereses transnacionales de que el gobierno mexicano debiera de ya dejar de lado este tipo de combustibles fósiles. Pues se han equivocado. El presidente de la República nuevamente tiene la razón y eso va a redundar en beneficio del pueblo de México. Además, él replanteó con toda claridad que tenemos que seguir fortaleciendo Pemex y también la Comisión Federal de Electricidad como empresas del pueblo administradas por el gobierno mexicano. Y por eso dijo, en la medida que tengamos estos, no va a haber ni apagones ni aumento en el precio de las tarifas de la energía eléctrica. Esto es muy importante. Y dijo el presidente algo más que quiero aquí centrar la atención. Dice, tenemos que fortalecer Pemex para que seamos independientes. Este es el concepto central. De hecho, la lucha de nuestro pueblo durante todo el tiempo, después de que logramos la independencia con respecto a la corona española, el tema central ha sido mantener la independencia de nuestra patria. Precisamente en estos días se está conmemorando fechas importantes que dieron origen a la consumación de la independencia de México. En este año se celebran 200 años de la consumación de la independencia. Entonces esto nos lleva a hacer un análisis más profundo del concepto de independencia. Por ejemplo, si nosotros afirmamos que la historia del pueblo de México es la historia por lograr su plena independencia, pues en la práctica observamos que efectivamente, tanto en la primera gran transformación, la segunda, la tercera y hoy en la cuarta, con la afirmación del presidente que fortalecer Pemex para que seamos independientes, pues ese es el concepto central. Y me viene a la mente en este momento una frase de un dirigente político de un país que está en el extremo oriente, que es Corea del Norte. Este dirigente político se llamó Kim Il-sung, es el padre de la patria en Corea del Norte. Él decía, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de las masas populares por lograr su independencia. Esto es una afirmación muy clara, muy sencilla y muy profunda. Repito, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de las masas populares por lograr su plena independencia. Y nosotros podríamos decir en este momento de la 4T que estamos nuevamente reafirmando la lucha por lograr nuestra plena independencia. En los 3 movimientos anteriores esa lucha fue armada y como hemos dicho, en el primer momento, primer gran transformación de la independencia, esto se reflejó como una lucha anticolonial. En el segundo periodo, que fue las leyes de reforma y la intervención francesa, la lucha de las masas populares de México se reflejó como una lucha antiimperial en contra del imperio francés. Y luego en el periodo de la Revolución Mexicana, pues fue una lucha antiimperialista. Y precisamente eso quedó plasmado en el artículo 27 constitucional, que hoy también es uno de los temas centrales, donde se afirma que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas en los límites del territorio nacional originalmente pertenece a la nación mexicana. O sea, el propietario de agua, ríos, mares, lagunas, suelo, subsuelo es la nación mexicana.
¿Y por qué quedó esto plasmado en el artículo 27 constitucional de la Constitución de 1917? Porque una vertiente de la Revolución Mexicana fue la lucha antiimperialista. Y hoy que estamos en la Cuarta Transformación, una vertiente fundamental de esta lucha es la lucha antineoliberal. Entonces, esta lucha, esta historia de la lucha de nuestro pueblo por lograr la plena independencia, en estos 4 grandes movimientos transformadores es, primero, lucha anticolonial, segundo, lucha antiimperial, tercero, lucha antiimperialista, cuarto, lucha antineoliberal. Pero eso es el espíritu central del artículo 27. Y otro artículo importante que hoy no se profundizó tanto, pero que también se tocó a pregunta de un reportero sobre cuándo se va a basificar a las personas que han estado trabajando bajo el régimen de outsourcing, pues el presidente, ustedes saben, planteó una iniciativa de ley, pero la parte patronal pidió que se hiciera un análisis más de detalle, etcétera, pero finalmente esto va hacia adelante y en el artículo 123 constitucional quedaron plasmados precisamente los derechos de los trabajadores mexicanos. Ese derecho es fundamental y en el periodo neoliberal se elevó al más alto grado la contratación bajo el régimen de outsourcing, pero eso ya se va a ir al basurero de la historia en congruencia también con lo que establece el artículo 123 constitucional y las luchas que han dado los trabajadores mexicanos, las históricas luchas de Cananea, por ejemplo, de Río Blanco y muchas más, sobre todo en el periodo del general Lázaro Cárdenas, que es el periodo de la historia de México donde más huelgas exitosas han existido. Entonces, artículo 3, artículo 27 y artículo 123, que repito, desde niños nos enseñaban, pero no profundizábamos en el contenido de los mismos, y sale a colación porque precisamente hablando del tema educativo, pues ha habido una concepción neoliberal, por ejemplo, la que plantea Bill Gates en relación a las universidades. Él centra la atención en el aspecto técnico nada más. O sea, no en el aspecto humanista ni en el aspecto del razonamiento profundo, sino nada más prácticamente en cuestiones de eficiencia técnica, es de manipulación de los elementos, ya sea nanotecnología, tecnología aeroespacial, etcétera, etcétera. No, aquí ahora en México, con esta nueva reforma que se da en el periodo del presidente López Obrador, él lo dijo hace unos días, tema central es el humanismo, es la cuestión de la ética, de la moral, la cuestión de elevar al máximo rango los valores morales y espirituales de los educandos, como también se establece en el artículo 3 constitucional. Y lógicamente que ver la educación solamente como la preparación de cuadros técnicos desvinculados de su realidad y de las posiciones humanistas, pues puede llevar a extremos, por ejemplo, que se esté pensando o que se esté actuando para generar una nueva pandemia inducida porque nada más se manipulan las cuestiones, en este caso biológicas, virales, etcétera, y no se toma en cuenta el corazón, el alma y los pensamientos morales y espirituales de los seres humanos. Entonces, hoy precisamente hoy Día de la Bandera, estamos muy congratulados por las expresiones que hizo el presidente que fortalecen el nacionalismo mexicano y que nos proyectan hacia el futuro como una gran nación en el concierto de todas las naciones del planeta. Si te gusta lo que comentamos, esperamos, como siempre, y lo han hecho ustedes, les agradezco mucho sus comentarios en el Facebook y su suscripción a nuestro canal de YouTube. Que tengan buen día.